Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Me han llamado provocador. Esta mañana me han dicho que soy un provocador. Bueno, ya me lo habían dicho otras veces por ahí, ya. Pero, bueno, pues vale. ¿En qué te he provocado? ¿A ti? Creo que no. Creo que lo que tienes es una envidia tremenda y por eso vienes diciendo, proyectando tus celos, tus envidias sobre mí, diciéndome que yo soy un provocador. Yo no te he hecho nada para que digas que soy un provocador. No, porque tú estás diciendo esto, lo otro. Digo, claro, mi labor es predicar, mi misión es ir y predicar. Así que ni tú ni nadie, porque me llame provocador, no me vais a quitar la paz, ni el gozo, ni nada de nada. Pero iba a echarle una charla y decirle que tal y cual, pero digo, ¿para qué? Si está en negativa, va a seguir en negativa porque no es la primera vez que confrontamos. Y ya digo, mira, pues vete a tu sitio con tu pastor y dile a tu pastor que recuerdos de mi parte y que le vaya bien, que pida al Señor, que falta le hace. Entonces, claro, siempre se atreven muy pocos. De hecho, cuando hablas así con alguien, y a mí me gusta que se metan conmigo. Sí, quiero que se metan conmigo. Me alegran el día, ¿no? Eso es que me están dando. Además que me dan unas fuerzas tremendas, me dan ánimos porque me elevan hacia mi Señor Jesús. Con él se metieron y sin razón ninguna. Él era un hombre santo, justo, siendo hombre, siendo Dios, se hizo hombre y fue santo, justo, sin pecado, sin mancha. Se metían con él, le escupían, le insultaban, le decían de todo y él... Por eso cuando os metéis conmigo y me decís esto, me decís lo otro, gracias, porque me estáis elevando a la altura de mi Señor Jesús. Wow. Y cuando me dicen, tú eres un provocador, claro, iban 7, 8, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil. Así se lo he dicho, digo, ¿provocador yo? Vente tú solo conmigo y me lo dices aquí que soy un provocador. Y hablamos, no vayamos a pegarnos, no. Vente tú solo conmigo, vamos a ir a tomar un café, hablamos y me dices el porqué de esa palabra de provocador. Pero iban 7, 8, digo, le he contestado de esta forma y se lo he dicho, digo, no, pues muy bien, digo, es mi labor el predicar. Quien se sienta provocado es por sus celos y por sus envidias. Estás proyectando tu envidia, tus celos que tienes hacia mí y me insultas o tratas o crees que me insultas con esa palabra o como si fuese algo peyorativo. Para mí es algo verdaderamente, de verdad que quiero ser un provocador. Enseguida ha venido a mí, evidentemente, Jacob el engañador. Me ha venido Génesis 32 enseguida cuando peleó con Dios en Peniel. Jacob estaba provocando a Dios. Jacob era un provocador. Yo cuando leo ese pasaje, creo que está en Génesis 32, pero es hacia la mitad, no sé si es el 20, del 20 al 30, por ahí creo que es donde está la pelea de Dios, de Jacob con Dios, de Dios con Jacob. Y Jacob le estuvo provocando hasta que el Señor le bendijo. El mensaje de hoy es: sed unos provocadores. A ver, ahora iremos hablando sobre la provocación, ¿vale?
No que vayáis provocando a nadie para liaros a guantazos con todo el mundo y no consiste en eso. La provocación a la que yo me refiero es la provocación a Dios, hacia Dios, para alcanzar la bendición, pero una provocación dentro de unos límites que Dios admite y que Dios desea que seamos así, ¿no? Entonces, Jacob veía que aquel varón de Dios, Dios mismo, no le iba a dar nada, ¿no? Así que él peleó, le provocó a ese varón hasta que no te dejo escapar, hasta que me des la bendición. Y le bendijo. ¿Y cómo te llamas? ¿Por qué me preguntas cómo me llamo? Ahora no te llamarás más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Wow. Del engañador al que lucha con Dios y con los hombres y ha vencido. Ojo, que aquí hay muchos que se confunden. Pero ¿cómo que lucha con Dios y le vence? Claro, porque los que luchamos con Dios vencemos. No luchamos contra Dios, luchamos con Dios. Estaba luchando para que le diese la bendición, pero estaban agarrándole para que se hiciese amigo suyo, para que se hiciese, le quería de su parte, Jacob quería de su parte a Dios. No estaba luchando contra Dios, estaba luchando con Dios. Entendemos eso, y entendámoslo porque muchos, vamos, y yo he estado escuchando muchas veces esta historia en boca de muchos pastores y te quedas, pero vamos, flipando. Te quedas diciendo, pero ¿de dónde ha salido este tío? ¿De dónde salen? Yo qué sé, si es que ponen por las noches por ahí en los campos, ponen trampas de estas de cazar pajarillos o conejitos, ¡flan! Y el primero que cae ahí, venga tú, mañana a predicar. Si no, no me lo explico, porque no tienen ni idea de... Hay cada uno que mete cada pata al evangelio que flipas. Podemos provocar a Dios por medio de la perseverancia. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que ya no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y creo que estamos hablando del versículo 25, sí, de Génesis 32. Lo tenía en los apuntes porque quería dejaros el correcto, de Génesis 32, 24 al 30. Es que tengo otros versículos, otros pasajes, otros apuntes, porque vamos a dar una serie de puntitos para que veáis la provocación a Dios, para ser unos provocadores y que Dios nos conceda esa bendición. Y por eso creía que no le había apuntado, porque me vino a la cabeza pues a puntito de estar ahora mismo para compartir con vosotros. Entonces sí, wow, qué Dios tan grande tenemos. En el último momento yo ni acordarme de que lo tenía apuntado y pum, él le ha dicho, toma esto para que te acuerdes de dónde. Versículo 25, cuando el varón lo vio, del Génesis 32, vio que ya no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Verso 26, dijo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendicieres. Versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué significa con Dios y con los hombres? Pues que está luchando con Dios y con los hombres, y ha vencido, no contra Dios, ni ha vencido para lo que él quería,
Ahora seguiremos hablando para que me entendáis un poquito mejor. Nosotros miramos, por ejemplo, que sucedieron una serie de cosas en este pasaje, ¿no? Miramos que Jacob luchó, o sea, que provocó. Yo esta mañana me han llamado provocador, pero yo no he luchado contra ellos. Los he dado la palabra de Dios. Los he dicho, tú me llamas provocador en sentido peyorativo, porque lo único que tienes es un complejo de inferioridad que te hace sentir celos y envidias hacia mí, cuando yo no tengo absolutamente nada. No soy digno de envidia, digno de celos por parte de nadie. Entonces no sé por qué te sientes así. Algo malo hay en ti. Mira, háztelo a ver, porque tu pastor no te lo sabe ver o no te lo sabe decir. Porque, ¿no? Entonces, tú eres un provocador y tal. Pues vale, yo quiero ser un provocador. En fin, que gente como tú me lo diga en la cara, para yo decirles en la cara esto, pero dímelo tú solo. Porque Jacob estaba solo con Dios. Dice, cuando Jacob estaba solo, lo dice la palabra, pero es que va a ser manada. ¿Qué quieres que me ponga aquí a hablar ante todos? Porque tengo para dar a diestro y siniestro, para todos. Y no se me caen los anillos ni los palos del sombraje, como decimos aquí. Tengo para eso y para mucho más. Pero por cuanto te estás amparando en eso, te has perdido la bendición que podrías haber tenido de parte de Dios. Solamente te digo que sí, que muchas gracias por tenerme como un provocador, porque soy un provocador y quiero ser un provocador. Dios me bendice cuando soy un provocador, me bendice. Y cuando no hago caso a personas como tú, cuando les doy de su medicina, cuando el Espíritu Santo que mora en mí les dice, tú aquí no tienes por qué hacer nada, ni tienes por qué llamar nada, porque tú eres el que tienes el complejo, eres tú el que tienes el fallo. No expulses hacia los demás lo que tú tienes, porque sabes que enseguida que salgas, enseguida que te alejes de mí, vas a volver a tener esos celos y esa envidia. En efecto, esa cara de vinagre que tienes no es porque en ti more el Espíritu Santo, ni en ti ni en tus jefes. Entonces, tus jefes eclesiásticos. Entonces, pues claro, se ha ido pues medio, son, y eso que son pues chicos de 30, 35 años, o sea que no, tampoco es, digamos, pero que saben y conocen de Dios, deberían, pero bueno. Vamos a mirar a Jacob, que luchó, o sea, provocó. El varón le dijo que lo dejara de irse, de marchar, pero Jacob se aferró a él. La perseverancia de Jacob produjo una transformación. De Jacob, el engañador, a Israel, el que pelea con Dios. Jacob, antes de su experiencia con Dios, se llamaba engañador. Esto quiere decir que a Dios no le importa lo que tú hayas sido, lo que yo haya sido, dejado de ser, antes de tener nuestro encuentro con Él, sino en lo que Él te va a transformar. Eso es lo que a Dios le interesa, lo que Él te va a transformar, no que lo que tú hayas sido. Otro punto que es de mucha importancia también es la perseverancia de Jacob, ¿no? Hay muchos que oran, mucha gente que ora solo por un momentito. Hay algunos que parece que oran con prisa. Para Dios no debes de tener prisa y tienes que estar orando sin cesar, como dicen Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5 dice, orad sin cesar. Ahí hay más de 22 que yo haya contado mandamientos, Leedlo, que Pablo ahí pega fuerte. Y que hay que obedecer. Entonces,
Dios no le importa lo que tú hayas sido, sino en lo que te va a transformar, si tú quieres. Entonces, otro punto es ese, la perseverancia de Jacob, ¿no? Estos que oran un momentito y después se les olvida todo lo que han dicho y entonces fuera. Jamás vuelven a orar por esa petición que han hecho, como no los ha venido de golpe en cuanto las han pedido, pues nada, pues ya es que no, y no perseveran. No fue así con Jacob, él fue perseverante sin importarle nada más que recibir la bendición de Dios. Esto nos enseña que hay necesidad de ser provocativos, provocadores. Hay que provocar a Dios para que Él nos dé la bendición. Lo dices una vez, Dios, hay muchas veces que se hace el tonto, que se hace el sordo, que tal, se hace el tal, y tú te desesperas, pero es que no me escuchas, Señor, es que no me oyes, mira, es que no me ves, pero mírame cómo estoy, que tal. Claro, te mira ahora, te miró antes, cuando te sacó, cuando estabas peor que ahora. Te sacó, peleó la batalla por ti. No solamente peleó, sino que murió por ti. ¿Cómo no te va a ver el Señor si murió por ti, pamplinas? Hay que provocar a Dios. A través de la adoración, de la oración, del ruego, de la súplica, hay que provocar a Dios. No, ay, ¿qué pasa? No. A través de la adoración, a través de la oración, de la alabanza, del ruego, de la súplica, de la acción de gracias, Señor, 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 y venga, y Señor, y sigue con ello. Yo quiero ser un provocador. Marcos Witt decía en la canción, yo quiero ser un adorador. Pues, sé un adorador. Es ser un provocador. Adora a Dios y provócale a que te dé esa bendición. Adorándole. Le estás provocando por medio de la adoración. Venga a adorarle, venga a bendecir, venga a orar, suplicando con ruegos, Eso es perseverar y provocar a Dios por medio de la oración. O sea, pero hay que hacerlo hasta que tengamos resultados, no hay que hacerlo una vez y dejarlo. No, Dios ya me conoce y ya sabe de lo que tengo carencia, de lo que me hace falta, Él ya lo sabe, o sea que yo voy a ponerme aquí a hacer esto y Él ya sabe, ya está trabajando en mí, ya me va a dar lo que... No. Él quiere que se lo pidas, que le provoques a Él, porque si no, no te va a hacer caso. Me va a decir, sí, me lo has dicho una vez, pero parece ser que no es importante para ti cuando no sigues pidiéndolo. A mí me hace falta una cosa y yo me vuelvo loco. Mañana, tarde, noche estoy, dale que te pego ahí, Señor, que hemos hecho un pacto y tú me has prometido esto y yo quiero verlo y yo quiero tenerlo y yo quiero que me bendigas y Señor, que voy a esta convención y quiero que me bendigas y quiero que bendigas el coche, que no se me averíe porque me quedo en el sitio y dámelo, Señor, porque... Y nada. Pero he estado provocándole, orando continuamente, en súplica y agradeciéndole de antemano, sabiendo que me lo iba a dar, pero que yo tenía que pedirlo. Es mi parte, Él hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía. Hay que hacerlo hasta que tengamos resultados, no importa si nos llaman impertinentes o que llegamos ahora intempestivas, no. Hay que estar aferrados a la oración, a la súplica a Dios, a la petición a Dios. Esto nos lleva a una historia de la Biblia que nos anima a ser de esta forma, ¿no?
impertinentes. Podemos provocar a Dios también por medio de la insistencia. Es otro de los puntos, ¿no? Habéis oído hablar de la viuda y el juez injusto, ¿verdad? Está en Lucas 18, versículos 2 al 5. Dice que había en la ciudad un juez que ni temía a Dios, ni a hombre, ni a nada, pero había también una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario y tal. Fiel pasaba de ella, pero la viuda todos los días, ahí: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Claro, él ya dijo: yo no temo a Dios, ni a hombre ninguno, pero por cuanto esta viuda me está molestando tanto, al final, como va a acabar con mi paciencia, me va a agotar mi paciencia y me va a volver loco, la voy a hacer justicia. La impertinencia de esa mujer hizo que ese juez malvado la hiciese justicia. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Tenemos que provocar, tenemos que seguir y seguir y seguir y machacar y machacar y... Hombre, no con cosas que ya sabemos, ¿no? Lo que hay que machacar, la bendición de Dios en la que Él nos quiere dar, y en cosas que nosotros le pidamos, que a veces le pedimos mal, pero Él nos lo va enderezando y lo va poniendo a su manera, a su forma. Como Jacob, que estaba allí, no le quería dejar y le tuvo que descoyuntar el muslo para que se quedase medio cojo, ¿no? Así que... y luego le bendijo. Pero hay veces que, venga, tal, que tenemos que estar ahí provocando. La importancia de esta, no sé, de estar perseverando, ¿no? En este relato de Lucas 18, de la viuda y el juez injusto, nos muestra la gran importancia que tiene la perseverancia. Ser insistente, ser latoso, se dice así en muchos sitios, dar la lata. Hay que dar la lata hasta que se nos haga lo que nosotros necesitamos. Cuidado con las peticiones. Cuidado, que luego Dios las va a poner en orden, pero no dejes que te descoyunte el muslo. Y si te descoyunta, como ha sido Dios, pues Él lo va a arreglar. Tú no te preocupes por eso. Hay que provocar a Dios hasta que nosotros obtengamos lo que Él tiene para nosotros. Al engañador le dijo: no, tú eres el que lucha con Dios. Tú ya no te vas a llamar engañador, te vas a llamar el que lucha con Dios. Israel, del cual salió el pueblo de Dios. De ahí, Jacob, no del Estado, que ahora están ahí bueno, no han parado de estar en guerra, nunca, pero hay en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, en toda la franja aquella, rodeado de musulmanes que no pueden con Israel. Aunque estén en rebeldía, siguen siendo el pueblo de Dios. Allí tiene Dios su remanente y no van a poder, ninguna potencia del mundo va a poder contra ellos. O sea, en España solamente están contra Israel los del gobierno. Pero fíjate qué cosa curiosa, los rojos. Pero fíjate los comunistas. Pero fíjate qué cosa tan curiosa, que coge el presidente del gobierno y le compra balas a Israel para nuestra policía y nuestro ejército. Le compra balas a Israel, balas que nunca han llegado. El dinero se salió de aquí, no sabemos a qué manos fue. Yo la imagino, evidentemente, donde fue ese dinero, esos miles de millones en balas, pero a la policía no ha llegado, ni al ejército han llegado las balas de Israel. Israel, no sé si
habrá llegado, habrá cogido el dinero, creo que no, pero no ha llegado. ¿Pero qué ha pasado? Pues que sus mismos compañeros comunistas les han dicho, pero si nosotros estamos con Palestina, ¿cómo le pides tú a Israel? Porque el presidente que tenemos está retrasado un poquito, está discapacitado mental el hombre, no, está ahí por, no sé, pero tendrá una neurona por ahí y a veces le hace chispas y no funciona bien. Le pasa así a la mayoría de los comunistas, o sea que solamente ver lo suyo, quiere lo suyo y nada más. Oye, tú no lleves a tus hijos a la universidad privada. Las universidades privadas son un expolio, son tal, tienes que llevarlos a la pública. Y luego te das cuenta que él tiene a sus hijas en Suiza, en la universidad privada más elitista que hay, y encima las lleva con el Falcon privado, el avión de los españoles, del gobierno, que solamente se usa para actos oficiales. Lleva a sus hijas allí al colegio en el Falcon, en el avión. Esos son los comunistas, que te dicen que hay que tener todo en común, pero lo suyo no. Lo suyo ni lo toques. Te dicen que no tienes que ganar más de tanto, pero ellos en un año, unos que entraron, que era una cajera de supermercado, que ganaba 1000 euros al mes, en menos de un año se compró un casoplón que vale más de 1 millón de euros. ¿Magia? Tus impuestos y los míos. Luego se ha comprado otros 5 pisos, pero ella sigue R contra el capitalismo y contra tal, cuando ella es una explotadora capitalista, una feminazi de estas, una nazi y no tiene otro argumento nada más que es fascistas, machistas. Ese es su argumento, nada más. Pero bueno, nosotros vamos a seguir provocando a Dios para que nos dé nuestra bendición y dejemos ahí a los socialcomunistas, que ya los queda muy poquito aquí en España. Aquí ya el pueblo ya se ha levantado y ya vamos a por ellos ya, pero ya tienen fecha y hora. Porque hay una cosa, yo quiero que cuando terminemos hoy la predicación, el mensaje, yo quiero que cuando apaguéis el móvil o el PC o la tableta o el ordenador, lo que tengáis, en lo que me estéis escuchando, quiero que al apagarlo tú comiences ya a ser un provocador, una provocadora, que lo seas ya. Cuando las cosas no salen como tú quieres, ese es el momento de provocar a Dios. Cuando tú tienes problemas en tu pareja, con tus amigos, cuando tus hijos son rebeldes, que no puedes con ellos, que no quieren nada con Dios, ese es el momento en que hay que ser como aquella viuda, insistente, impertinentes, de modo que obtengáis lo que queréis que haga Dios por vosotros. Ahí es cuando tenemos que estar provocando y siendo impertinentes a la hora que sea. Que llegas a las 5, llegas a las 2 de la mañana, ¡pum! Ahí a orar y venga. Señor, el Señor no te va a decir jamás, hombre, que estoy durmiendo, déjame en paz, mañana hablamos cuando me levante. No, nunca vas a oír eso de Dios. Otro punto es que podemos provocar a Dios es por medio de la obediencia. Hasta ahora hemos visto que por medio de la insistencia, por medio de la perseverancia, y ahora vemos en tercer lugar por medio de la obediencia. Insistencia, perseverancia, obediencia. Quedaos con eso, apuntarlo, subrayarlo y id cogiendo y para luego estudiar y memorizar los
versículos que estamos dando y los pasajes que estamos dando. Dice en Éxodo 40, 34, 35, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó por completo el tabernáculo y no podía entrar Moisés en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Aquí nosotros miramos que Moisés provocó que la nube, la gloria de Dios, se derramara en el tabernáculo a causa de que él había obedecido a Dios. Dios le había pedido algo, que hiciese algo, y que lo hiciera exactamente tal y como Dios lo había mandado. Y Moisés lo hizo. Entonces la gloria de Dios, Moisés sin saberlo provocó a Dios con eso, y Dios, por medio de la obediencia, provocas a Dios, y a Dios no le queda otra nada más que mandarte su gloria y llenarte con su gloria. Cuando tú y yo obedecemos a Dios en lo que Él nos manda, y exactamente como Dios nos lo manda, entonces tú y yo también, al igual que Moisés, haremos que baje la gloria de Dios en nuestros hogares, en nuestras iglesias, donde estemos, en los trabajos, en las escuelas. Podemos provocar a Dios también por medio de la necesidad. Dice que había una mujer que padecía flujo de sangre hacía más de 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía, y por ninguno de esos médicos había podido ser sanada, ¿no? Pero cuando ella escuchó algo, un nombre de alguien que se llamaba Jesús, ella quizás dijo en su corazón, pensó al hablar, como hablaban de ese tal Jesús, dijo, si tan solo yo pudiera tocar el borde de su manto. ¿Dónde entró esa fe en ella? No, era una provocadora que ya estaba harta del hombre, de que todo, que tal, sacándola dinero y todo por todos los sitios y no le hacían nada. ¿Qué pasa con las iglesias? Que te sacan la pasta y que no te hacen nada. Pues igual. Así, los médicos, no ha cambiado nada. Si es igual, todo es igual que antaño, es lo mismo. No hay muchos que van a la iglesia que no son salvos, no son cristianos. Sí creen en Dios, pero no obedecen a Dios. Eso no es ser cristiano. Hay estos pastores, directores, presidentes y de todo esto, de que se ponen los galones aquí, parecen al Maduro cuando sale con el traje militar ese, que esas por todos lados, medallas por todos lados, pues igual. Salen aquí, hay muchos, que se ponen a bautizar y se ponen unas chilabas y unas sotanas más raras. Pero chico, ¿qué haces? En camiseta, una camiseta. Si no la tienes blanca, pues azul, eso es lo de menos, hombre. No, tiene que ser blanca, una chilaba blanca. ¿Y tú por qué la llevas negra? O sea que... Pero bueno, esta mujer dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo sería sana. Muchos rodeaban a Jesús, pero ninguno de ellos pudo sacar nada de él. Le estaban apretando, le empujaban, y Jesús en medio, y todos para un lado, para otro. Jesús iba andando, iba a sanar precisamente. Y todos ahí, pero ninguno recibió nada. ¿Por qué? Porque ninguno estaba provocándole ni estaba esperando nada para recibir esa bendición. Ninguno sacó nada de él, ninguno. Porque yo creo que según la fe y la necesidad de cada persona, es como se provoca a Dios para que aquello que necesitamos se haga. Tú necesitas cualquier cosa,
aunque ni tú mismo lo sepas, pero si tienes fe, ten por cuenta que Dios, por medio de esa necesidad, te va a dar tu bendición. Como a esta mujer. Hay algunos que habían llegado a ver a Jesús solo por curiosidad. Ahí tenemos a Zaqueo, la curiosidad, ¿quién es este? Tal, tal. Y de repente se da cuenta que Jesús le mira a él debajo del árbol. Venga, Zaqueo, baja que voy a comer en tu casa. Y luego, y Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, un demonio, ¡pam!, convertido. Tenemos un Dios tremendo. Por eso digo que muchos han llegado a ver a Jesús, pero solo por curiosidad. Otros quizá para ver qué se siente al estar cerca de Jesús. Pero esta mujer, sin hacer mucho ruido, no como todos los que le estaban allí acompañando ahí a Jesús, uno apretándole para un lado para otro, vente aquí, Señor, a mí. Ella, sin hacer ruido, ni darse tampoco a conocer, se fue metiendo allá por donde podía, porque estaba rodeado Jesús, por donde podía, hasta que agarró el borde de su manto y ¡puf!, el flujo de sangre desapareció. ¿Qué pasó?, dice Jesús. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha tocado? Y le dice Pedro, pero maestro, que estás apretado lleno de gente. ¿Cómo dices que quién te ha tocado? ¿Quién no te ha tocado? Si estamos aquí todos apretados y... No, alguien me ha tocado. Yo he sentido que ha salido poder de mí. Y la mujer avergonzada fue y lo contó y me dijo, tu fe te ha salvado, hija. La necesidad. La Biblia también nos habla en el libro de Éxodo 3, versículos 23 y 25, dice que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, de su esclavitud. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac, Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios siempre se acuerda de los suyos, aunque en muchos casos nos tiene que disciplinar seriamente y corregirnos. Aquí podemos ver que el pueblo de Israel ya estaba cansado de la esclavitud y que los ancianos no cesaban para que Dios pudiera liberarlos de esa horrenda manera de vivir. Y en una de esas ocasiones de clamor, el pueblo no cesaba de clamar, los ancianos sabían todo esto y clamaban a Dios, los más jóvenes no tenían ni idea, pero los ancianos empezaron así a inculcarlos, diciendo, hemos pecado, Señor. Con el clamor Dios hizo acto de presencia, y la Biblia dice que Él los oyó, Él se acordó, Él los miró y Él los reconoció. Por esto es que nosotros necesitamos insistir hasta que se haga lo que nosotros necesitamos. ¿Acaso Dios está sordo? No. Pero necesitamos perseverar. Dios tiene 3 maneras de contestar a nuestras peticiones. ¿Sí? ¿No? Espera. ¿Has oído el silencio de Dios muchas veces? Eso es una espera. Espérate, no es tu tiempo. Tiene que ser en mi tiempo, no en el tuyo. Tiene que ser en el tiempo de Dios, no en el mío. Hay veces que nosotros no estamos satisfechos
si es que la respuesta a nuestra petición no es un sí. Señor, que tal y que cual, que quiero esto, que tal y que cual. No, ¿eh? ¿Cómo que? Pero señor, pero hombre, como el fariseo y el publicano, oye, que yo diezmo, que yo ayuno, que yo voy todos los días a la iglesia, que yo hago esto, yo lo otro. Y el otro allí, ten piedad de mí, que soy pecador miserable de mí. ¿Quién dice que fue justificado? ¿El que diezmaba, el que iba a la iglesia, el que ayunaba? No. El que se declaraba pecador en necesidad. Tenía necesidad. Y esa necesidad fue la que le hizo ser justo, dado la bendición, fue justificado. Mientras que el fariseo allí se quedó con sus palabras. Yo hago esto, yo hago lo otro, pero ¿tú qué vas a decir a Dios que haces esto o lo otro? ¿Para quién lo haces? ¿Para ser más que nadie? ¿Por qué me dices provocador? ¿Para quedar delante de tus amigotes ahí como el machito del grupo? Pues toma jarabe de palo. Te lo has buscado tú, lo siento. Yo iba andando tan tranquilo. Si me hubieras dicho buenos días, pues buenos días, que Dios te bendiga. Pero nada más. O sea, yo no tengo nada contra nadie. Y el que tiene algo contra mí, pues tiene dos problemas. O tres, por lo menos. Pero yo no soy ninguno. Entonces, cuando... Hay veces que nosotros mismos no estamos satisfechos y empezamos a desesperar, ¿no? Cuando Dios no oímos ese sí de nuestras oraciones, hay que saber esperar en Dios, ¿no? Las respuestas de Dios son sí, no y espera. El Salmo 40, versículo 1, dice, confiadamente esperé en el Señor y Él me oyó. Espera en Dios. Te lo está diciendo Él. Si no sientes sí o no, espera. Si la respuesta es no, es que no nos conviene. Pero no dejemos de seguir, al igual que la viuda, no dejemos de seguir aferrados a que Dios nos va a bendecir, nos va a sanar, nos va a justificar y nos va a salvar. Aunque su respuesta en ese momento sea no, sigamos perseverando, sigamos clamando, sigamos rogando y provocándole con nuestras oraciones. Por tanto, para concluir, yo lo único que puedo hacer es invitarte desde aquí, no a un café porque no estamos, no, pero si no también te invitaría a un café, pero te invito a que aprendas a provocar a Dios mediante estos puntos que hemos estado tocando. Aprende a provocar a Dios, provoca. No hagas una oración, te vayas y por la noche otra, sigue con la de la mañana y con la de la noche. Así vas a estar doble tiempo con Él, que es lo mejor que te puede pasar. Nunca olvides los pactos que haces con Dios. Trata de cumplir tus pactos y sobre todo, si tienes algo para ti en mente, nunca dejes de perseverar en ello. Ya sea una necesidad, lo que tengas. Aprende a provocar a Dios y sigue en Él, para que así tú también, como Jacob, pues seas transformado o transformada. Que Dios te bendiga.